Hola, somos Natalia Campaña, Raúl Gómez y yo, que soy Nicolás Yepes, y vamos a conocer la historia de la Universidad de Alicante a través de las vivencias de don Antonio Gil Olcina. Este personaje es uno de los más relevantes para la historia de la universidad, ya que es el rector y partícipe de las instalaciones actuales de la universidad. Además, es catedrático de Geografía en las universidades de Valencia y Alicante, antiguo profesor y actual director del Instituto Interuniversitario de Geografía de la universidad. Os dejamos con la entrevista. ¿Por qué se eligió esta localización para construir la universidad? Esta ubicación, en primer lugar, aquí estaba desde 1968 instalado el colegio universitario. El colegio universitario contaba con procedentes de mutación de Manial con aproximadamente 200.000 metros cuadrados. Me tocó a mí, incluso antes de ser rector, como presidente de la comisión gestora, cuando puse en marcha la Universidad de Alicante, el hacer la gestión, y afortunadamente encontré verdaderos servidores públicos en la Dirección General de Patrimonio del Estado, conseguir 535.000 metros cuadrados más, a coste cero para la Universidad de Alicante. Eso por sí solo ya justificaría la ubicación. Luego hay además ventajas extraordinarias si se tiene en cuenta el emplazamiento de este espacio, de este terreno, que en fin, totaliza 1 millón de metros cuadrados, 100 hectáreas, entre San Vicente del Raspeig y Alicante. Y luego además, como la Universidad de Alicante nació como la Universidad de la provincia de Alicante, pues la situación general dentro de esta provincia está centrada en el sentido de que es fácil el acceso desde el norte y desde el sur de la provincia de Alicante. Y luego las cosas no han hecho sino mejorar por la sencilla razón de que, bueno, tenemos aquí 2 autovías, la que va a Valencia y la que enlaza con la autopista por un lado y luego la central por Alcoy, y tenemos magníficas comunicaciones, de manera que de todos los puntos de vista esta era una ubicación adecuada para la Universidad de Alicante. En sus primeros años aquí en la universidad como rector, ¿cómo era el campus? Bueno, nosotros lo que encontramos, hay que tener en cuenta que la Universidad de Alicante se crea en 1979. Si recordáis el momento histórico, estamos en plena transición y era un momento lleno de dificultades, entre otras cosas porque el erario público estaba exhausto, no había dinero, de manera que yo no creo que se haya creado ninguna universidad española con el déficit de instalaciones que tenía esto. En cambio, el déficit de instalaciones sí se compensaba con que era un colegio universitario, el mayor de España, tenía un rodaje de 10 años y, por tanto, como después se vio, cuando, en fin, también por medio de una gestión se consiguió abrir puerta a la inserción del profesorado en la Universidad Española, pues se encontraba con un profesorado excelente. De manera que sorprendía mucho en el Ministerio la rapidez con que maduraba la Universidad de Alicante. Yo creo que se veía a 2 motivos esenciales. Primero, porque era inexplicable e inadmisible que una provincia que rota con la de Sevilla según coyuntura en 4º o 5º lugar en generación de Producto Interior Bruto de España, es decir, estamos en la 4ª provincia del país, no tuviese universidad.
y luego además la presencia de ese profesorado, en gran medida eran doctores o estaban próximos a serlo, eso contribuyó mucho a que avanzásemos con rapidez. ¿Cuáles fueron las primeras carreras que...? La Universidad de Alicante fue tardía, pero nació grande. Nació grande por la sencilla razón de que en aquellos momentos, desde el punto de vista estrictamente legal, disponiendo de 3 facultades universitarias, podías crear distrito universitario. La Universidad de Alicante nació con 5, porque las 5 secciones del colegio universitario, es decir, filosofía y letras, ciencias, derecho, medicina y económicas, se transformaron en otras tantas facultades. Primero lo hicieron cuando todavía era Universidad de Valencia, las facultades de filosofía y letras y ciencias, y luego con la ley de creación de la universidad, pues se convirtieron también en facultades las secciones de derecho, medicina y económicas. ¿Cuál es la explicación a que no haya una facultad de medicina aquí en la universidad? Bueno, facultad de medicina hubo. Actualmente. Bueno, yo entiendo que fueron problemas, desde luego no académicos, sino de otro tipo, de otro orden, los que hicieron. Es un hecho que no se ha producido nunca en la historia de la Universidad Española, porque se produjo contra la opinión unánime de los rectores de la Universidad Española, se produjo la segregación forzada de la Facultad de Medicina, que carece de sentido por la sencilla razón de que no lo tiene el que dependa de una universidad que no tiene su sede próxima y que en cambio se segregara de otra universidad que sí la tenía y que había hecho el esfuerzo de creación de esa Facultad de Medicina. ¿Usted cuántos años estuvo de rector? Yo estuve de rector desde enero de 1980 a mayo de 1985. Es decir, prácticamente 6 años. ¿Y fue difícil la captación de alumnos? No, la captación de alumnos no fue difícil por una sencilla razón, porque así como después, pues quizá se han creado universidades con mucha alegría, por aquello de que prácticamente cada provincia tuviera su universidad, aquí era una realidad real. Es decir, lo que era inexplicable, cuando ya se había producido el desdoblamiento de los grandes distritos universitarios históricos del país, es que no se hubiese realizado porque, insisto, estamos según coyuntura en la 4ª o 5ª provincia en generación de Producto Interior Bruto del país. Carecía de sentido que no tuviese universidad. De manera que el alumnado fluyó y acudió solo. La docencia de antes, ¿qué se diferencia a la de ahora? Bueno, bueno, naturalmente, digamos, los avances tecnológicos que hay hoy no los había. Sin embargo, entiendo que el grado de exigencia era mayor. Comenzaba por ser mayor para el propio profesorado. Yo tuve la fortuna de ser catedrático de universidad muy joven y tengo que decir que nosotros éramos el único cuerpo de la administración española de coeficiente especial, porque la selección representaba la oposición, digamos, el tipo de concurso de oposición de máxima dificultad. Baste decir que teníamos un último ejercicio, el 6º ejercicio, el que se llamaba de ametralladora, en el argot de los opositores, que era sin programa. Es decir, el tribunal, sin programa, ponía a su libre albedrío 2 temas que había que responder en 4 horas. Eso da una idea de la exigencia
de preparación que entonces era precisa, y naturalmente eso tenía su proyección sobre el alumno. Y yo, cuando se critica y se desdeña las clases magistrales, lo que lamento es que no haya más profesorado en condición de impartirles. ¿Qué precio tenía al principio la matrícula universitaria? Bueno, hemos cambiado incluso de moneda. Sí. Quiero decir que entonces eran pesetas y ahora son euros. Desde luego, incluso manejando, digamos, pesetas constantes, era mucho más económico que la actualidad, sin duda alguna. Es verdad también que las posibilidades económicas en los años, comienzos de los años 80, no eran las actuales. Todo hay que tenerlo en cuenta. Yo sí que entiendo que las cosas son particularmente difíciles cuando todavía no hemos acabado de salir de una crisis que yo, a mis 74 años de edad, afirmo que es la más seria y grave que he conocido. Por tanto, en esas circunstancias económicas, pues un incremento de matrículas se hace particularmente sensible. ¿Cómo ha sido la formación de las bibliotecas tal y como las conocemos hoy? La formación de las bibliotecas, bueno, antes lo que era habitual era que cada facultad tuviese su propia biblioteca. Ahora, naturalmente, hay una biblioteca general y algunas bibliotecas específicas. Por ejemplo, aquí está la del Instituto Interuniversitario de Geografía. Bueno, las bibliotecas antes comenzaban por precisar grandes depósitos, que además se hacían con unas previsiones de, bueno, pues con la cantidad de libros que caben aquí, y rápidamente quedaban, digamos, resultaban insuficientes. Ahora se funciona de otra manera y, naturalmente, las nuevas generaciones, pues los avances tecnológicos se van a dejar sentir con mucha intensidad. Las bibliotecas van a ser también de otro tipo. ¿Qué relación ha tenido y tiene actualmente la universidad con Alicante? Bueno, yo tengo que decir que menos de la que debiera, por la sencilla razón de que la Universidad de Alicante nace muy arropada por la sociedad alicantina. La sociedad alicantina fue capaz, y digamos sus entidades más representativas, llámense Ayuntamiento de Alicante, Diputación Provincial, también entonces las dos cajas de ahorro existentes, la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia y la Caja de Ahorros Provincial, pues contribuyeron muy eficazmente. Digamos que la relación era muy estrecha. Yo entiendo que quizás se ha producido un cierto debilitamiento. La conexión con la universidad, con la sociedad alicantina, debiera ser mayor de lo que lo es en la actualidad. Sí. ¿Y a nivel nacional o internacional, qué relaciones hay? Bueno, a nivel nacional e internacional, pues relaciones hay cada vez más. En fin, baste decir que hoy los alumnos pues tienen la posibilidad de salir con el programa Erasmus, que cuando se inicia la universidad en el año 80, y parece que estamos hablando de la prehistoria y no lo es tanto, pues la verdad es que era una perspectiva inimaginable. De manera que las circunstancias han cambiado mucho, digamos, vivimos en planteamientos globales y por tanto las conexiones se han acrecentado de una manera extraordinaria. Pues ahora vamos a hablar un poco de los grandes proyectos que se han dado en la universidad. En infraestructuras, ¿qué podría comentar? Bueno, en infraestructuras teníamos entonces dificultades verdaderamente inimaginables, por la sencilla razón de que si
vosotros pensáis en comienzos de los años 80, vuelvo a insistir, eran los años de la transición, el erario público estaba exhausto, las dificultades eran infinitamente superiores a las que se padecen hoy, y entonces conseguir, bueno, los terrenos, yo tuve la fortuna, gracias al apoyo de los servidores públicos del Patrimonio General del Estado, de conseguirlos a coste cero. Hubiera sido inimaginable conseguir la superficie que aquí se logró precisando financiación. Es decir, aquí los terrenos se consiguieron a coste cero. Y luego os voy a poner un ejemplo porque lo tenéis muy próximo. Lo que es la Facultad de Geografía e Historia, eso no es un solo edificio, son dos, por la sencilla razón de que son dos edificios unidos. Un edificio es el de departamentos y otro es el de aulas. ¿Por qué? Porque entonces había unos créditos que hasta un máximo de 50 millones de pesetas que se llamaban créditos de reforma, ampliación y mejora, y están hechos con dos de esos créditos. Es decir, ese edificio costó un total, o esos dos edificios unidos por el centro, costaron un total de 100 millones de pesetas, y recuerdo que cuando me preguntaban, y rector, ¿y aquí qué se ha mejorado? Digo, aquí la mejora ha sido total, hemos partido de cero. Y me miraban con cara de sorpresa, y naturalmente tuvimos que, aprovechando por ejemplo las inundaciones de 20 de octubre del 82, pues remozamos todo lo que eran todavía edificaciones del antiguo aeropuerto militar de la Rabasa, que sabéis que todavía en la avenida central se mantienen y se conservan y se siguen utilizando. Yo le comentaba y lo hacía en público, con ocasión de la conmemoración del 40º aniversario de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias, la conveniencia de que este edificio que se acaba de remozar ahora, ese edificio blanco que se acaba de remozar, donde estuvo hasta fechas relativamente recientes la Facultad de Ciencias de la Educación, se ponga una lápida conmemorativa de la historia del edificio, por la sencilla razón que ese edificio, que va a conocer ahora nuevas funciones después de ser remozado, no es ni más ni menos que una residencia de suboficiales de la antigua base aérea. De manera que aquí se ha aprovechado todo. Está como ejemplo también lo que era la torre de control, la torre de vuelo, y luego pues fuimos construyendo edificios. Por ejemplo, durante mi mandato se construyó la Facultad de Ciencias, se construyó la Facultad de Derechos y el Paraninfo, se construyó lo que es hoy el edificio de la sección de Filología, y el que está enfrente de Historia, de manera que fuimos funcionando así. Lo último, lo que no se construyó, digamos que en una dependencia de la antigua base, con un acondicionamiento que entonces costó una cifra pues muy exigua, 14 millones de pesetas, lo que ahora es el servicio de alumnado. Ahí estuvo instalado el rectorado de la Universidad de Alicante. De manera que con el esfuerzo de todos y la entrega de todos, pues esta universidad se hizo realidad, porque efectivamente nació en momentos de una dificultad económica y socioeconómica, y en una coyuntura política francamente complicada. ¿Cómo valoraría la investigación o los logros conseguidos por la gente de la universidad? Bueno, de todo hay. De manera que hay realmente referencias espléndidas y hay otras que no lo son tanto. Yo, por ejemplo, quizá la única referencia objetiva que hay en este momento, y con eso no quiero yo decir en modo alguno
que sea una referencia perfecta, porque a veces se han producido también pues algunas distorsiones. La referencia de los sesenios o tramos de investigación es un dato. Entonces, que una universidad tenga más o menos, pues habla de que el esfuerzo sea mayor o menor. De manera que yo sí entiendo que no tiene sentido un profesor universitario con una sola dedicación docente. La universidad es investigación y transmisión de ese conocimiento, es investigación y docente. Ya un poco más así personales. Sí. ¿Echa de menos dar clases? Lo echo de menos. Yo he sido un rector con docencia. Es decir, que a pesar de que entonces dependíamos del ministerio y había que estar pues casi un día sí y otro no en Madrid, yo mantuve docencia. Yo siendo rector impartí pues entre 9 y 12 créditos y desde luego durante mi mandato no hubo ninguna liberación docente. El profesorado no tuvo liberaciones docentes y el rector predicaba con el ejemplo. Pues ya está, ya hemos terminado. Nada, encantado de veros.